Buenas noches, hermanos. ¿Cómo andan de ánimo? Espero que anden mejor que mi garganta. Por lo que oí. Muy bien. Vamos a continuar con las enseñanzas. Ahora me toca compartir otro de los temas que hemos titulado, si ustedes pueden observar en el horario, el hombre de Dios y su relación con los hijos o su relación con sus hijos. Y me gustaría, hermanos, comenzar esta enseñanza señalando una gran realidad que la podemos observar en toda la Biblia y que a final de cuentas también podemos observarla y notarla en la historia de la humanidad misma. Y esa realidad a la que me estoy refiriendo es que cuando el Señor creó a los seres humanos, cuando el Señor nos hizo a nosotros, ¿verdad? Y particularmente lo vemos desde el comienzo, cuando el Señor creó a Adán, lo creó como un ser relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios formó al ser humano, nos ha hecho a los seres humanos no solo con la capacidad de relacionarnos, no solo con la habilidad de involucrarnos con otros, sino también fuimos creados con la necesidad de hacerlo. Por eso cuando nosotros leemos el relato de Génesis y la creación, inmediatamente después de que la Biblia dice que Dios tomó polvo de la tierra, lo juntó con sus manos y sopló en él aliento de vida, y así vino a la existencia, si pudiéramos decirlo de esa manera, Adán. Casi inmediatamente después aparece Génesis capítulo 2, versículo 18, que dice: no es bueno que el hombre esté solo. Solo. Y luego el mismo Dios es el mismo Señor quien dice, Él fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero es el mismo Dios quien dijo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sabe por qué es esto, querido hermano? Porque así fuimos creados los seres humanos. Somos seres relacionales. Y si pudiéramos tratar de establecer una especie de orden de prioridades en cuanto a las relaciones que los seres humanos tenemos, y si lo puedo centrar en las relaciones de los varones que estamos aquí, los hombres que estamos aquí, que como lo hemos estado mencionando bastante, estamos tratando de definir y de entrar, de encuadrar nosotros mismos en la definición de ser hombres de Dios. Y centrándolo a esto, si pudiéramos establecer ese orden de prioridades, tendríamos que decir, amados hermanos, que la relación más importante que debería estar en nuestra vida, en lo más alto, la número uno, es nuestra relación con Dios. Tiene que ser la primera. Y aunque no tengo el gusto de conocerlos a todos, por ahí algunos se me escapan, creo que es un buen momento para hacer esta aclaración y para hacer alusión a esto. Si alguien de los presentes no tiene una relación con Dios, quiero decirle una cosa: Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Jesús es el único que puede generar una relación de un ser humano con Dios. Solo Él. Dice la Escritura que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Porque la relación más importante de cualquier persona, la que sea, queridos hermanos, y especialmente de nosotros, tendría que ser nuestra relación con Dios, la número uno. Y en segundo lugar, la relación que sin duda sigue a la anterior sería la relación con nuestra esposa, a los que estamos casados. Yo sé que podemos llegar a tener amistades,
Yo sé que aún nuestra familia en la sangre, nuestros hermanos, nuestros padres, son una relación muy importante para nosotros, pero queridos hermanos, cuando nosotros tomamos esa decisión, y quiero decirlo mejor así, cuando fuimos guiados por Dios en esa decisión de unir nuestra vida con otra persona, con nuestra esposa, a partir de ese momento, esa se convirtió en la segunda relación más importante de un hombre o de nosotros como hombres. Y si somos honestos, si somos sinceros, esta relación muy probablemente es una de las 3 relaciones que más descuidamos. La relación con nuestra esposa. O que pudiéramos decir que es una de las relaciones a las que a veces inconscientemente y lamentablemente, a veces no tan inconsciente, le prestamos menos atención. Tal vez porque nos justificamos en nuestras actividades, o quizá porque es el tipo de relación que la damos por sentado. Vivimos con ella, estamos casados, tenemos a nuestros hijos, dependiendo del caso, ¿verdad? Y la damos como por hecho, la damos por sentado. Y bueno, pues yo sigo mis actividades, ella tiene sus actividades y de pronto decimos, al cabo ella siempre va a estar ahí. Y oh hermanos, cuán terrible realidad algunas personas se han ido enfrentando con el paso de los tiempos cuando no se trabaja la relación de la pareja y llega un momento en que uno de los dos ya no está. Y generalmente, obviamente no es una regla del 100%, pero generalmente quien se va, quien se cansa, quien ya no soporta y quien ya no aguanta, es la mujer. Generalmente. Porque en orden de prioridades es la segunda más importante esa relación y la descuidamos. En tercer lugar, en este orden de relaciones prioritarias, está la relación con los hijos. Y ojo con esto, hermanos. Algunos de los hermanos aquí que nos han acompañado a reuniones de matrimonios en la iglesia sabrán que constantemente hacemos alusión a esto. Debemos de tener cuidado, debemos de tener suficiente sabiduría y pedírsela a nuestro Dios para entender que nuestra relación con nuestra esposa es más importante que nuestra relación con nuestros hijos. Y no estoy diciendo que no les hagamos caso a los hijos, no estoy diciendo que no sean importantes, estamos hablando de prioridades y hay una relación que tenemos que priorizar sobre la otra. Pero en tercer lugar, es la relación con los hijos, que usted no me va a dejar mentir, en ciertas épocas o en ciertos momentos, esa relación de un padre con su hijo o de un padre con su hija puede ser una de las relaciones que más se nos complican a los hombres. En ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias, cuando suceden ciertas cosas, es una relación bastante complicada. Y sin duda, el que se complique esta relación es por varias razones y algunas de ellas las hemos estado mencionando en lo que llevamos de este retiro. A veces se complica nuestra relación con nuestros hijos por indiferencia, y aquí es en los dos sentidos. Indiferencia de nuestra parte, o en ocasiones indiferencia de parte de los hijos, porque también se da. Un autor decía que en el ministerio, que el largo recorrido que él llevaba en su ministerio, le había tocado estar visitando varias casas, visitando a varias familias, y él había podido ver las dos caras de la moneda, una relación familiar en donde los hijos verdaderamente entendían la autoridad de los padres, los honraban, los amaban, los respetaban, pero él dice, pero también me ha tocado estar en hogares en donde pasa todo lo contrario. No hay armonía, no hay unidad, no hay absolutamente nada que abone a la relación entre los padres y los hijos con los padres. Porque también se da indiferencia de parte ya sea de los padres hacia los hijos o viceversa. Y esto sí es especialmente en cuanto a los hombres, y lo hemos abordado.
a veces se complica esa relación por la ausencia del padre. Un autor mencionaba, traté de recordar quién era y no recuerdo exactamente, pero un autor mencionaba que las cosas familiares empezaron a complicarse bastante cuando los hombres tuvieron que salir de casa a buscar el sustento, ¿verdad?, para su familia y hacerlo fuera. Y este autor mencionaba esto. Antes, generalmente, las personas tenían oficios y los oficios los desarrollaban en su casa. Si era un carpintero, el taller lo tenía en su casa, cualquier otra profesión de ese tipo, ¿verdad? O hasta vocación, porque eso es interesante, se le llamaba una vocación como tal. Lo hacían en casa. Y las cosas empezaron a complicar cuando los hombres tuvieron que salir de casa, ir a otros lugares, pasar más tiempo fuera de, y empezaron a complicarse las relaciones. Una de ellas, especialmente, la de los padres con los hijos. Ausencia. Hermanos, ustedes saben que hoy en nuestros días este aparato que tenemos en nuestras manos, cada uno de nosotros, es una gran herramienta. Yo sé que para muchos es una herramienta indispensable de su trabajo, lo entendemos, pero roguemos sabiduría a nuestro Dios para que esto no sea un estorbo. Les soy bien sincero, les soy bien honesto. En ocasiones mi esposa ha hablado conmigo y me ha dicho, creo que tienes que tener cuidado de cuánto tiempo pasas con tu celular cuando estás en la casa. Y eso que, por ejemplo, ¿no?, cuando ando haciendo algunos pendientes, ando haciendo algunas cuestiones de la iglesia, obviamente no estoy con el celular porque estamos atendiendo unas cosas, se me acumulan a veces mensajes y cuando llego a la casa es cuando aprovecho para ver los mensajes y yo simplemente pienso, es que ya llegué a la casa, ya lo puedo hacer, pero la percepción de mi esposa, y lo más triste de esto es que ya me lo han dicho también mis hijas, y créame, tengo, en ese sentido, tengo esa lucha de tener esa sabiduría. Porque yo llego a contestar mensajes que tengo que contestar, pero la percepción de ellas es que mi papá llega de fuera, viene de no estar con nosotros y él llega a estar con su celular. Y en un sentido eso nos hace estar ausentes. Estamos de bulto, diría alguien, ¿verdad? Pero estamos ausentes. La relación de los padres con los hijos se complica también por rebeldía, y rebeldía de nuestra parte, lo mencionaba en el tema anterior, al plan, a los roles que Dios ha establecido, las responsabilidades que tenemos nosotros como padres, pero también rebeldía de los hijos hacia nosotros. No es fácil. No es fácil lidiar con esos momentos difíciles. Algunos dicen, ¿verdad?, que en realidad las cosas se complican cuando llega la adolescencia, y lo triste del asunto es que a algunos parece que la adolescencia nunca se les acaba. Ahí sin raspar muebles, no se crea, ¿eh? No apunten, no apunten. Sí. ¿Acaso, dijiste Josafat, acaso seré yo, maestro? Los que ya han pasado por ahí saben que de verdad, y yo creo que hasta hay explicación médica en ese sentido, ¿no? Los desajustes hormonales y todos los cambios que se dan en esa etapa complican las cosas. Rebeldía, ausencia, indiferencia. Y seamos honestos, hermanos, también se complica nuestra relación con nuestros hijos por la comodidad. Voy a hacer alusión a algo que ya mencionamos y también el pastor Nahum lo mencionó, ¿verdad? Es más cómodo para nosotros dejar ciertos asuntos a la esposa. ¿O por qué no decirlo? Es más cómodo para nosotros dejar ciertos asuntos a la iglesia. Los tres pastores que hemos salido del TBB que estamos aquí, el pastor Beto, el pastor Nahum y su servidor, nos hemos topado con ese pensamiento que a veces se tiene, ¿verdad? De que en un sentido la iglesia es como una especie de correccional, en donde los hijos traen ciertos problemas, traen ciertos conflictos,
y van y nos los llevan a la iglesia para que nosotros los arreglemos. Y en un sentido entendemos que es parte de nuestra función, ojo, es parte de nuestra función, pero no es nuestra labor, porque más bien esa responsabilidad de educar, de enseñar, de instruir, de guiar a los hijos, es responsabilidad de los padres. Y en realidad lo que tenemos que hacer los padres y los pastores y la iglesia es hacer un buen equipo para instruir a los hijos, para guiar a los hijos. Y lo más triste de esto, ¿verdad? Y no me van a dejar mentir, mis amados hermanos, amigos y consiervos, es que cuando algo sale mal, cuando suceden cosas fuertes, ¿a quién cree usted que le echan la culpa? Nos hemos topado con eso. Pero en realidad es responsabilidad de los padres. De los padres, en este caso, aplicándolo a nuestro tema, de los varones. También, hermanos, se complica la relación con los hijos por nuestro egoísmo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay muchas veces que nosotros anteponemos nuestros intereses, nuestros hobbies, nuestro entretenimiento, nuestro descanso y todo aquello que gira en torno a nosotros, lo anteponemos a la relación con nuestros hijos. Y ellos lo terminan resintiendo, de una o de otra manera. Ahora, como el grupo de nosotros que estamos aquí presentes ya hablábamos de esto, ¿verdad? Está variado en este sentido, pues también en el caso de los solteros, como aún no tienen la que dijimos nosotros es la segunda relación prioritaria de la esposa, la que toma el segundo lugar sería la relación de ellos con sus padres. No es con los amigos, no es con aquel, no es con aquella, es con los padres. Dios y luego los padres. Y de hecho la palabra de Dios aborda este tema de una manera muy directa y de una manera muy clara cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. Honrarlos, darles su lugar, entender lo que eso significa. Que por cierto, en muchos sentidos, y no me van a dejar mentir, algunos de los presentes, también esa relación en diferentes momentos se torna complicada. Y a veces bastante complicada. Y después, en esa lista que estamos tratando de hacer, o en esas dos listas, ¿verdad? Hablando de los casados y de los solteros, podemos incluir la relación con los hermanos en la fe o con la iglesia, que como el pastor Nahum lo mencionaba, en muchas de las veces terminan siendo lo mismo, en algunos sentidos. Porque el ideal es, y oramos por esto, y es una carga, ¿verdad?, para nosotros mismos, que toda la familia estemos en el camino del Señor. De tal manera que mi relación con mi familia y mi relación con los hermanos en la fe, en muchas ocasiones termina siendo lo mismo porque son parte de lo mismo. Y yo quisiera llevarles, hermanos, en las próximas 2 horas. No es cierto, ¿eh? Qué bárbaro. Las hermanas me dijeron que faltaba bastante para la comida, así es que voy a hacer tiempo. No se crean. Quisiera llevarle los siguientes minutos, no digo cuántos para no comprometerme. Quisiera llevarle en una especie de acróstico formado por la palabra Padre, para darnos cuenta y meditar en algunos versículos de la palabra de Dios de qué es lo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Que cuando nosotros seguimos esas instrucciones que Dios nos da en su palabra, cuando nosotros seguimos esos lineamientos, estaremos trabajando en nuestra relación con nuestros hijos y tendremos cuidado, como lo mencioné en el tema pasado, de no perder su corazón, porque si perdemos el corazón de nuestros hijos, reitero eso, los perdemos a ellos.
Y no es imposible recuperarlos, claro que no. Para nuestro Dios no hay imposibles, pero sí le puedo decir que es muy difícil recuperarlos cuando los hemos perdido. Y vamos a ver 5 cosas que nosotros podemos hacer, le digo, por si quiere anotarlo, como una especie de acróstico formado por la palabra Padre. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos, por favor, en nuestra Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Yo sé que es un pasaje muy conocido. Podría simplemente, Deuteronomio capítulo 6, podría simplemente mencionarlo. Algunos hasta de memoria lo podríamos hacer. Perdón. Y puede ser muy básico, y puede ser que hemos escuchado enseñanzas, hemos leído esta porción, hemos ido ahí vez tras vez hablando de temas como este, pero aquí está una de las primeras cosas y mejores cosas que podemos hacer los padres con los hijos. Y para ti, joven soltero, espero que puedas guardar esto en tu corazón, en tu mente, para cuando llegue ese tiempo que el Señor te conceda tener hijos, si Él así lo quiere, puedas recordar esto. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Voy a leer desde el 4, que la porción generalmente se cita desde ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lea conmigo el 6 y el 7, por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El punto sería este, la inicial de la P sería: predica la palabra de Dios a tus hijos. Pero quiero resaltar algo, hermanos, que aparece en este pasaje y que es necesario para poder continuar con este proceso. Hay algo que es indispensable antes. Ciertamente, dice el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios. ¿Quién tiene que amar a Dios primero, hermanos? Nosotros. Ahora, note lo siguiente: amarás a Jehová tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde, hermano? Sobre tu corazón. Podemos y debemos señalar esto constantemente, amados hermanos, y no sabe cómo valoramos y apreciamos y damos gracias a Dios por tomarse un esfuerzo como este, de venir a una actividad como esta, porque para nosotros es una manera de observar que en la iglesia o en las iglesias aquí representadas, por la gracia de Dios, hay varones que quieren acercarse cada vez más al Señor y quieren hacer las cosas cada vez más de una manera que más le agrade al Señor. De verdad lo valoramos eso, damos gracias a Dios. Porque el punto es este que quiero resaltar, amados hermanos: no podemos enseñar algo o no lo vamos a hacer bien si antes no lo tenemos nosotros. Usted sabe que este pasaje para los judíos, desde que fue dado, si se puede decir así, y para los ortodoxos de este tiempo todavía, es un pasaje de suma importancia. El Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y definen cuál debe de ser el amor más importante para ellos. Y también de ahí nosotros sacamos que la relación más importante en el orden de prioridades para nosotros tiene que ser nuestra relación con Dios. Pero qué interesante que inmediatamente después de recordar eso, Moisés dijo, o Dios dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tu corazón. Por ahí algunos lo mencionaron, no recuerdo si fue Beto, si fue Nahum, pero sabemos que en un sentido las mujeres son más, tienen más inclinación a las cosas espirituales que los hombres.
Y a nosotros, aquí es donde le digo que por comodidad se nos puede hacer más fácil dejar ciertos asuntos a ellas para que ellas sean las encargadas, pero no, hermanos, la responsabilidad principal es de nosotros los varones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí entra el versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Y cuándo? Te levantes. Es una manera de resumir todo esto, es siempre. Siempre. Una pregunta, hermano. Y iba a lanzarla de una manera, pero tengo que reconfigurarla. Iba a decir, ¿qué pláticas tenemos con nuestros hijos? Pero tengo que reconfigurarla y tengo que decir, primero, ¿platicamos con nuestros hijos? ¿Tenemos pláticas con ellos? Segundo, ¿qué pláticas tenemos con ellos? ¿De qué hablamos? ¿Qué mencionamos? Y como un análisis, ¿verdad? Entendiendo este pasaje y comparando nuestra situación y lo que estamos viviendo con lo que la palabra de Dios dice, sería preguntarnos, ¿hablamos de la palabra de Dios con nuestros hijos? ¿Se las compartimos? Y mire, algo que poco a poco vamos descubriendo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por eso. ¿Dejamos que nuestros hijos compartan la palabra de Dios con nosotros? Es sorprendente. Es sorprendente las cosas y las maneras en que Dios de repente o de pronto, ¿verdad? Usa a los hijos cuando el Señor está tratando con ellos. Y somos edificados también. Somos animados. Hasta exhortados somos. Hace poquito, no me acuerdo qué palabra estaba usando Jackie, no necesariamente una palabra mala, ¿verdad? No era una palabra mala. Y yo dije, ¿sabes qué, mi amor? Esa palabra pues no es muy correcta, ¿verdad? Hay otras maneras de decirlo que suena un poquito mejor. Y ella me dijo, ok, papi. Y como a la hora que se me sale a mí decir la palabra, e inmediatamente ella me dice, oye papi, se me hace que hay otras maneras más correctas de decir eso. Somos edificados también. Pero necesitamos tener ese contacto con ellos. Y tenemos que hacer esto, hermanos. Predicar la palabra de Dios a nuestros hijos. Pudiéramos decir más cosas, pero quiero adelantarme un poquito, de verdad. No quiero durar mucho. Segunda letra de la palabra padre sería la A. A veces cuando uno quiere hacer este tipo de ejercicios, batalla para encontrar alguna palabra que encuadre, ¿verdad? Y espero que se entienda esta palabra. Usted sabe que hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el ejemplo arrastra. Y lo que puse yo, ¿verdad?, en este acróstico es arrastra con tu ejemplo a tus hijos. Porque la instrucción, amados hermanos, el compartir la palabra de Dios, y en un sentido creo que los pastores somos los que más corroboramos esto. Los pastores somos los que estamos más expuestos a esta verdad. En un sentido, la predicación, y no es tanto que se ponga en tela de juicio la palabra de Dios, no, estamos hablando del punto de vista del pastor, del ser humano. En un sentido, la predicación de la palabra de Dios debe ir acompañada por un buen ejemplo. Muchas de las veces, amados hermanos, y claro, Dios en su misericordia, Dios en su providencia y en los planes que Él tiene, usa la palabra de Dios, ¿verdad?, a pesar del que lo está comunicando, pero muchas de las veces no hay cierto resultado, muchas de las veces no suceden ciertas cosas porque no estamos acompañando la enseñanza con nuestro ejemplo. Y aquí es lo contrario, lo que tenemos que hacer es arrastrar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Es aquí, amados hermanos, en donde si entendemos lo que esto representa y lo que esto significa,
tendríamos que estar más constantemente postrados delante de Dios, buscando su gracia, buscando su sabiduría. Deberíamos de estar más constantemente pasando tiempo en este precioso libro para podérselo enseñar a nuestros hijos, que es el primer punto, ¿verdad? Predicarles, pero segundo, ponerles el ejemplo. ¿Se acuerda que le platiqué en la enseñanza pasada que es una carga y que es una oración, ¿verdad?, de su servidor? Y que siempre me ha sorprendido cómo a veces los hijos de los pastores son quienes menos quieren saber del Señor en algunas ocasiones. Creo que la razón es porque muchas de las veces los pastores no tenemos cuidado de esto. Podemos predicar la palabra de Dios de una manera excelente, podemos tener una retórica, podemos tener el uso de frases y una terminología y explicar las cosas de manera tan sencilla que cualquiera lo puede entender y hacerlo de la mejor manera posible, en el mejor tiempo y lo que usted quiera. Podemos hacerlo de la mejor manera, pero si no llevamos a la práctica lo que estamos enseñando en nuestra vida diaria, le estamos comunicando a los que están más cerca de nosotros, en este caso a nuestra familia, que no es cierto lo que yo estaba predicando, y no porque la Biblia no sea cierta, sino yo estoy haciendo ver como si la Biblia no fuera cierta, porque no hay una congruencia entre lo que enseño y lo que vivo. Y por eso muchos no quieren saber nada de ese Dios del que predica su papá. ¿Sabía usted? Y yo creo que sí saben esto, ¿verdad? Hay algunas de las grandes, entre comillas, celebridades de ahora que son de las más liberales, que son de las más locas, si lo puedo decir así, ¿verdad? Y si se entiende la palabra de buena manera, y la mayoría de ellos, o algunos de ellos, oh sorpresa, que eran hijos de pastores. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora, yo sé que las cosas se acentúan con nosotros los pastores, yo lo sé, pero en realidad esta responsabilidad y este asunto es para todos los padres. 1, predica la palabra de Dios a tus hijos. 2, arrástrales con tu ejemplo. Demuéstrales que lo que dice la Biblia es cierto en el sentido de que si tú lo llevas a la práctica, o demuéstrales a ellos que sí se puede vivir conforme a lo que dice la Biblia. Arrástralos. Arrastra con tu ejemplo a tus hijos. La D. Letra D. Disciplina a tus hijos. El libro de Proverbios está lleno, amados hermanos. Yo sé que lo hemos leído muchas veces. El libro de Proverbios está lleno de mandamientos, de esa sabiduría que el Señor da y cómo expresa, ¿verdad?, estas grandes verdades. Y mire por favor Proverbios 22:15, si es tan amable. La enseñanza de las Escrituras en este tema es muy específica, es muy clara y es muy vasta. Sería un buen ejercicio poder leer todo el libro de Proverbios, ¿verdad? Proponérselo leer y subrayar todos los versículos que tengan que ver con este tema de la disciplina de los hijos. Y cómo de alguna manera la Escritura habla de que cada uno, padre y madre, tienen una importancia en esto. Pero amados hermanos, por cómo se están viendo las cosas, por la manera en que el mundo está planteando ahora, la estrategia y lo que están haciendo, creo, queridos hermanos, que debemos enfatizar, tenemos que señalar y tenemos que recordar, la disciplina en los hijos es necesaria. ¿Por qué? Mire lo que dice la palabra de Dios, Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón ¿de quién? Del muchacho. Pero note esto, mas la vara de la corrección la alejará de él. Establece primero la realidad, hermanos. La necedad está ligada al corazón del muchacho.
de los niños. Siempre hemos mencionado esto, ¿verdad? No tenemos que darle un curso a nuestros hijos de cómo ser egoístas. No tenemos que sentarnos y darles una clase de decir, mira, de esta manera tú puedes ser desobediente. No tenemos que hacer eso. Eso es algo, si lo puedo decir así, natural en ellos. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y mire cómo la palabra de Dios no solamente define el asunto, sino también nos dice cómo se tiene que arreglar esto, cómo se puede corregir esto, de qué manera, queridos hermanos. El versículo lo dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Desde hace algunos meses en la iglesia, con un grupo de unos 6 o 7 matrimonios jóvenes, Pablo entre ellos, empezamos un estudio de un libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tus hijos. Y recientemente veíamos el capítulo, Pablo precisamente nos compartió esto. Vimos el capítulo de el uso de la vara. Ustedes saben que hoy en día esa es una cuestión muy delicada. Hay lugares en donde hay personas que les han quitado la patria potestad de sus hijos porque recibieron, o más bien dicho, aplicaron algún correctivo físico a sus hijos. Y luego ahora los niños son tan inteligentes que cuando tú los vas a corregir, me han contado, me han dicho, el primo de un amigo, que cuando los corrigen, te dicen, te voy a echar al DIF. ¿Por qué le dan lugar a esas cosas? Porque realmente es el tiempo que estamos viviendo. Ahora, la dificultad que enfrentábamos al estudiar ese tema es entender un uso correcto de la vara, de la corrección, un uso correcto. Porque no vamos a cerrar nuestros ojos a esto, también entendemos que hay un uso incorrecto de la vara. Que en lugar de corregir las cosas, que en lugar de servir para lo que es, se va al otro extremo. Trauma, ahí sí, trauma. Ahí sí, aquella persona cuando tiene la oportunidad, en la más mínima oportunidad, sale corriendo. En lugar de generar un temor hacia el Señor, en lugar de generar un respeto hacia el Señor, y quiero decirlo así en ese orden, ¿verdad? Primeramente hacia el Señor y a final de cuentas también hacia sus padres, genera todo lo contrario. Quieren escaparse lo más rápido que se pueda. Pero no, hermanos, si hay un uso correcto de la vara. Y el asunto es, la disciplina es necesaria. Es indispensable. Una de las cosas con las que más se está batallando con la generación llamada tal vez de cristal, ¿verdad? Como se le ha llamado, es que no están en conciencia de lo que son las responsabilidades. No están acostumbrados a hacerse responsables de sus actos. Y esa es una de las cosas que nosotros como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos, amados hermanos, que toda cosa que se haga tiene una consecuencia. Y que las cosas malas que hacemos tienen una consecuencia. De hecho, eso es elemental, que una persona lo entienda en los aspectos que tienen que ver con el Evangelio. Porque nuestros pecados merecen un pago, una consecuencia. Las cosas que hacemos mal traen una consecuencia. Si no entendemos eso, no vamos a entender ni a valorar lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. Necesitamos entenderlo. Hermanos, necesitamos comunicárselo a nuestros hijos. Disciplina a tus hijos. Les recomendamos verdaderamente ese libro si alguien está en esas etapas, ¿verdad? De estar disciplinando, guiando a los hijos. Ese libro es excelente. Es de Ted Tripp, ¿verdad? Se llama el autor, que de hecho es hermano de Paul David Tripp, que es otro gran autor que últimamente hemos estado en contacto con algunos de sus libros y han sido de bendición para nosotros. ¿Cómo pastorear el corazón de tus hijos? La disciplina es necesaria. Disciplina a tus hijos.
Siguiente letra. R. Ruega por tus hijos. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? A orar. A orar por ellos. El hacer esto tiene que ver, como un autor lo decía, con el bien temporal y con el bien espiritual de nuestros hijos. Si hay alguien, si hay alguien que debe estar orando constantemente por sus hijos o por los hijos, somos los padres. Tenemos que rogar al Señor por ellos, tenemos que suplicarle al Señor por ellos de manera ferviente. ¿Recuerda usted el ejemplo del patriarca Job que la Escritura dice en Job capítulo 1, versículo 5? No hemos buscado algunos de los pasajes, ¿verdad? Job 1:5, lo menciono nada más. La Escritura dice que el patriarca Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos sus hijos. Y siempre señalamos eso, ¿verdad? Y hasta el relato dice, por si alguno de ellos hubiera pecado. Y nosotros simplemente diríamos, no es porque si hubiera, es porque pecaron, ¿verdad? No es que hubieran de pecar, sino iban a pecar. Y siempre mencionamos ese ejemplo y lo tomamos, hermanos, y de verdad es un gran ejemplo para nosotros. Debemos orar a Dios por nuestros hijos constantemente. Constantemente. Hay muchas cosas por las cuales pedir por nuestros hijos. A los que somos papás de niñas, a lo mejor no nos gusta mucho esto, pero nosotros ya lo hemos hecho y hemos orado y estamos orando, si Dios lo permite, según el plan del Señor, por las personas que en su momento irán a ser, si Dios así lo quiere, los esposos de nuestras hijas. No crea que me agrada mucho, ¿verdad? En ese sentido pensar en eso y decir, sí, Señor. Pero realmente tengo una preocupación por eso y digo, Señor, ¿quién mejor que tú para encargarte de eso? Y yo sé que a final de cuentas así será. Hemos orado y oramos por el cuidado del Señor sobre ellas. Hemos orado por las amistades de ellas. Porque ustedes saben que las amistades pueden llegar a tener una influencia muy grande en la vida de ellos. Hemos orado para que el Señor permita, en este caso, y estoy hablando, ¿verdad?, del caso de mis hijas, que el Señor permita que en la iglesia ellas encuentren las amistades más profundas. Para que en su momento y en su tiempo, entre ellas mismas, se fortalezcan, se ayuden, se animen, se exhorten cuando es necesario. Orar por todos los ataques y toda la situación de la ideología de género. Orar y tener mucho cuidado y créame, hemos tomado a veces decisiones un tanto radicales en ese sentido, porque oramos al Señor y decimos, Señor, danos esa sabiduría para guardar o lo que esté en nuestra parte, tratar de guardar la mente de nuestras hijas para que no entren en contacto con aquellas cosas que en este momento no les van a ayudar para nada. Porque Beto lo mencionaba el día de ayer. Las plataformas más famosas actualmente, dígase Disney Plus, dígase Netflix, y todas, la verdad, o sea, en realidad todas, están entrando dentro de esos planes creo que va desde la Agenda 2030, de meter en la mente y en la cabeza de los niños que las cuestiones de la homosexualidad son normales, que no pasa nada, que todo está bien. Hemos orado por eso, estamos orando por eso. Señor, ayúdanos, danos sabiduría para, en lo que esté en nuestras manos, guardar a nuestras hijas de eso. Y cuando vamos en la calle y sucede alguna situación así, lo que tratamos de hacer siempre es decir, ¿vieron eso? Sabemos que sí lo hicieron, ¿no? Pero es la manera de abordar el asunto. ¿Vieron eso? Sí.
recuerden que eso está mal ante los ojos de Dios. Tratamos de dejarles en su mente claro eso. Ese tipo de cuestiones está mal ante los ojos de Dios. Roguemos, hermanos, oremos por nuestros hijos. ¿Y por qué no decirlo, verdad? Porque también esto es importante. Oremos con nuestros hijos, con ellos. A veces se torna un poquito complicado. A veces se torna un poquito difícil. A veces están orando y te quiere ganar la risa por las cosas que piden, ¿verdad? Y sí, o sea, realmente sí sucede así, pero necesitamos formar en ellos, y aquí conecto con el de arrastrar con el ejemplo, necesitamos formar con ellos, que ellos sepan lo necesario, lo indispensable que es tener una vida de oración. Roguemos por nuestros hijos. Y termino con este. Última letra. La E. Padre. E. Vamos a Efesios, por favor. El capítulo 6 y el versículo 4. Efesios 6, 4. Como una última cosa, edifica a tus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El asunto de pensar en edificar a nuestros hijos usando este versículo es en dos sentidos. En primer lugar, la palabra de Dios es clara, es enfática, lo que Dios quiere decir. Nosotros debemos de cuidar de no provocar a ira a nuestros hijos. Por cierto, hermanos, una de las cosas que veíamos, hablando de la disciplina de los hijos, una de las cosas complicadas de ejercer la disciplina de los hijos es que los libros que te hablan acerca de la disciplina y del uso correcto de la vara te recomiendan y te dicen mucho esto. Ten cuidado de no disciplinar a tus hijos cuando estés enojado. Eso está complicado. Porque generalmente la disciplina la ejercemos cuando estamos enojados. Y de hecho, allí es cuando las cosas se salen de control. Cuando pasamos la raya, si podemos decirlo así. Necesitamos pedirle al Señor esa templanza, ese dominio propio y esa sabiduría para aplicar los correctivos y poderles explicar a nuestros hijos por qué razón se está aplicando la disciplina. Porque esa es otra. A veces nada más disciplinamos y ya, ¿verdad? Y para que entiendas y se acabó. Pero no, necesitamos explicarles y decir, mira, esto que está pasando es por lo que hiciste. Esto que acabo de hacer es porque ya te hemos dicho varias veces que eso es incorrecto y te hemos dicho que si tú continúas con esa, ¿verdad?, situación, si tú sigues haciendo lo mismo, va a venir una consecuencia. Esta es la consecuencia. Y si tú continúas en la misma actitud, la consecuencia irá aumentando. Explicarles, decirles. Y creo que también eso tiene que ver, hermanos, con edificar a nuestros hijos. No provoquéis a ira, dice el versículo. Thomas Watson, un pastor que vivió en el siglo XVII, hizo una lista de por lo menos 9 cosas, por medio de las cuales, ¿verdad?, los padres podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y quiero compartirle brevemente algunos de estos conceptos, algunas de estas ideas, para que el Señor nos ayude a identificarlas y evitarlas. Ojo, no son listas de sugerencias de lo que tenemos que hacer regresando a nuestra casa. Es todo lo contrario. No debemos hacerlo. Número 1, dice el pastor Thomas Watson, podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando nos dirigimos a ellos con términos ofensivos. En algún momento el rey Saúl
se dirigió a su hijo Jonatán en 1 de Samuel 20:30 y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Y si usted se fija, esa frase tiene dos direcciones, ¿no? O sea, hablas del hijo, pero también hablas de la mamá, la perversa y la rebelde. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado en la manera en que nos dirigimos a nuestros hijos. A mí me sorprende cómo realmente estamos viviendo un tiempo en el que ya no hay respeto ni del uno hacia el otro, ni del otro hacia el uno. Me sorprende cómo ahora los padres se hablan con los hijos. Y yo entiendo que debe de haber una confianza, yo entiendo que debe haber una familiaridad, yo entiendo que debe haber cosas, ¿verdad?, que abonen en ese sentido, pero hay muchas de esas cosas que rayan en las faltas de respeto. Ojo, porque cuando lo hacemos así, cuando nos dirigimos a ellos con términos ofensivos, estamos provocándoles o podemos provocarles a ira. 2. Los padres provocan a ira a sus hijos cuando los golpean sin motivo o cuando la corrección o el castigo excede la falta cometida. Y el problema está en lo que yo le decía hace unos instantes. Como lo hacemos molestos, no medimos las cosas. Como lo hacemos cuando estamos enojados, no tenemos cuidado y terminamos ejerciendo un correctivo, una disciplina que es mucho más fuerte de lo que realmente se ameritaban las cosas. Nosotros tenemos una tablita que la compramos cuando Jackie nació. Y esa tablita ha sido desaparecida como unas 10 veces, ha sido escondida como unas 14 veces. Nada más en el bote de la basura no la hemos encontrado, ¿verdad? Porque tienen cierto respeto, ¿no? Y como que sí dicen las niñas, si la tiramos a la basura, mi papá compra otra. Tratamos de usarla con cuidado, tratamos de usarla bien. Y yo oro al Señor por esto. Yo le pido al Señor, Señor, tú muéstrame cómo disciplinar a mis hijas. Y no caer en eso, no provocarles a ira cuando mi castigo excede lo que ameritaba. 3. Podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando los padres les niegan a sus hijos aquello que es absolutamente necesario. Énfasis en el necesario, ¿eh? No es cuando les negamos lo que quieren, es cuando se les niega lo que necesitan. Ahí sí podemos provocarlos a ira. 4. Cuando los padres actúan con parcialidad hacia sus hijos, mostrando más bondad con uno que con otro. Cuidado. Con parcialidad. Es decir, cuando hay preferencias. Cuando se estima, se quiere, se consiente más a uno que al otro. Ese tipo de cosas en la vida de quien lo experimenta, en la vida de quien lo vive, hermanos, es algo que lo marca por el resto de su vida y le genera o le puede generar una raíz de amargura en contra de su padre que hace esto, que no que sea imposible, pero difícilmente se puede arreglar, y más si no se trata, si no se enfrenta, si no se confronta. Y termino con este. Son 9, pero le comparto 5. Los padres provocan a los hijos cuando les imponen mandamientos que no pueden llevar a cabo sin ofender su conciencia. Podemos caer en una especie de neofariseísmo, en donde podemos atar cargas tan pesadas a nuestros hijos que nosotros ni siquiera estamos dispuestos, utilizando la figura bíblica, de mover un meñique o de llevar un meñique con esa carga. Cuando nosotros les exigimos algo que nosotros no estamos ejemplificando, no estamos cumpliendo, no estamos practicando, les provocamos a ira. Y la Biblia en Efesios 6:4 es enfática: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Que el Señor nos ayude
a cada uno de nosotros a trabajar en la relación con nuestros hijos, a ser guiados por el Señor, a cuidar, amados hermanos, a cuidar el corazón de nuestros hijos. Cierre sus ojos, vamos a orar.